De la Universidad Autónoma de Campeche, de la Facultad de Enfermería, de la Licenciatura en Fisioterapia, hoy les vengo a presentar el análisis de los datos cuantitativos. Para poder realizar este análisis se va a escoger un programa que se va a utilizar para poder codificar las variables. Escogemos las variables que se van a utilizar. Se van a codificar en el programa, en este caso el programa es el SPSS. Se realizan las encuestas pertinentes para poder rellenar la base de datos y de ahí se pasan a la plataforma elegida. Posterior a esto vamos a hacer el siguiente procedimiento. El SPSS va a ser un paquete estadístico donde se va a poder descargar todos los datos que vamos a requerir para hacer nuestro análisis. Estas van a ser las etapas que se van a llevar a cabo. Y bueno, ahora tenemos el SPSS y cómo se va a codificar. Aquí tenemos 6 variables que se utilizaron, cada una con diferentes características. Y aquí ya es el vaciado de datos. Sin embargo, vamos a hablar primero de cuáles son las variables. Aquí existen dos tipos de variables, las cualitativas y las cuantitativas. En las cualitativas existen dos, la nominal y la ordinal. En el caso de la nominal va a ser una variable que nos va a clasificar, en este caso dicotómica en 2 y la politómica en más de 2. En cambio, la ordinal solo nos va a dar un orden, solo nos va a clasificar. En caso de las cuantitativas tenemos dos de razón y de intervalo. En el caso de razón va a ser continua y discreta. En el caso de la continua van a ser variables en las que se pueda hacer una fracción o se pueda dividir. Y en la discreta van a ser números enteros y la de intervalo va a ser un número que pueda tener un valor de menos o más, menos 0 o menos 1. En este caso tenemos sexo, nacionalidad y lesión como variables cualitativas y talla, frecuencia respiratoria y temperatura como cuantitativas. De aquí pasamos a las que son cualitativas, que son las que se tienen que codificar. En el caso del sexo tenemos dos, que es la dicotómica, el hombre y la mujer. En el caso de la politómica es la nacionalidad, canadiense, mexicano, estadounidense y argentino. Y por último tenemos la otra variable que es la que nos va a dar un orden, que en este caso es un orden que va de menor a más. En este caso es la variable grados de lesión. Y para la talla y la frecuencia respiratoria y la temperatura van a ser valores que las personas nos van a dar o son valores numéricos. Y de aquí nos pasamos a cómo se van a sacar nuestros estadísticos descriptivos. De aquí nos pasamos a analizar estadísticos descriptivos, la frecuencia, y nos va a aparecer esta tablita. Le vamos a poner en tendencia central, media, mediana y moda. En la dispersión es la desviación estándar, el mínimo, el máximo y el rango. Para las que son cualitativas, nos va a dar esto y solo vamos a ir pasando todas las que sean cualitativas. De aquí nos pasamos al estadístico descriptivo, a la parte de analizar estadísticos y explorar, y nos va a dar otra tablita donde nosotros ahí solo vamos a añadir la parte de las que son cuantitativas. Y ahora empezamos cómo nos quedaría este resultado. Tenemos que el primero es la frecuencia del sexo. Aquí nos salió que la mitad y la mitad eran hombres y mujeres. Entonces, por lo tanto, el porcentaje del sexo es similar para ambos sexos en un 50%. Y bueno, como les expliqué antes, esto es basado en la base de datos del SPSS. De aquí podemos pasar a lo que fue la frecuencia de nacionalidad, la cual fueron 4 ítems y teniendo el porcentaje predominante de la nacionalidad mexicano, que es el 36%. En la frecuencia de grados de lesión tenemos los 3 grados,
lo cual el porcentaje predominante de grados de lesión es del 36% de grado 1. Y ahora vienen las poderosas, las cuantitativas. En este caso necesitamos sacarles una prueba de normalidad. En este caso, para poder usar Shapiro-Wilk o Kolmogorov-Smirnov, depende de cuántas encuestas se realizaron. Si nos remontamos a cuántas fueron, aquí tenemos que fueron 50. Y a partir del dato de 50, se van a utilizar el Kolmogorov-Smirnov. Si tus encuestas van a ser de 1 a 49, se utiliza Shapiro-Wilk. Y si vas a utilizar de 1 a 50, a partir de 50 se van a utilizar el Smirnov. En este caso, como en este trabajo fueron 50, pues se usó Kolmogorov-Smirnov. Entonces de aquí pasamos a poner las hipótesis. La hipótesis nula, que los datos de la talla tienen una distribución normal, mientras que la hipótesis alterna, los datos de la talla tienen una distribución libre. Aquí tenemos el margen de error, que es del 5%, y la confiabilidad del 95%. Y de aquí pasamos a tomar una decisión. Si es mayor a 0.5, los datos de la talla van a tener una distribución libre. En este caso, si la P es 0.5 es menor, los datos de la talla van a tener una distribución normal. En este caso, la palabra SIG o la sigla SIG significan significancia, que nuestra decisión va de acuerdo a la significancia de la prueba de normalidad. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, nos pasamos a lo que es el resultado, que dice, si la P es de 0.200, los datos tienen una distribución normal con gráficos de datos dispersos y gráficos QQ sin tendencia, por lo tanto se va a aceptar la hipótesis nula. Los datos de la talla van a tener distribución normal y pueden emplear pruebas paramétricas. Estas son las gráficas de QQ. Y para esto se van a sacar dos cosas. Como terminó siendo normal, vamos a utilizar la mediana y la desviación estándar. Entonces el resultado de este va a ser, la talla tiene 1.73 centímetros como media, y en el caso de la desviación estándar es más o menos 0.09. Ya he explicado antes lo mismo, tenemos como resultado en la frecuencia respiratoria, y todo esto se le va a sacar a las que son variables cuantitativas. Si la P es 0.003, los datos van a tener una distribución libre con gráficos o datos dispersos y gráficos QQ sin tendencia, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna y puedo emplear pruebas no paramétricas. Aquí tenemos la significancia de 0.007. Sin embargo, sigue siendo una distribución libre. Tenemos gráficos QQ y para este se le van a sacar 3, mediana, mínimo y máximo. Y el resultado va a quedar de la siguiente manera. Frecuencia respiratoria con una mediana de 17. Ahí tenemos la mediana. Y recordemos que la frecuencia respiratoria no se puede dividir, es un número entero. Entonces, por lo tanto, es discreta. Y tenemos el mínimo de 2 y el máximo de 20. Y aquí tenemos la temperatura, que son prácticamente lo mismo. Tenemos significancia de 0. Entonces, por lo tanto, va a ser de nuevo una distribución libre. Gráficos QQ. Y se le vuelve a sacar mediana, mínimo y máximo. Y aquí sí son números que se pueden dividir. La temperatura con una mediana de 90.0. Aquí se usó Fahrenheit. Y un mínimo de 97 y un máximo de 99. Y eso sería todo por el trabajo de hoy.